vamos a hablar de la evaluación financiera de la gestión de proyectos. Y me parece que fue un tema muy pertinente cuando lo planteaban al organizar este evento, en virtud de que pues tienen el posgrado en gerencia de proyectos y a veces nos absorbe la observación, el análisis de toda la operatividad que lleva un proyecto, la operatividad manual, la operatividad de implementación, de puesta en marcha, de integración, y en ocasiones se nos queda a un lado los números, que a veces son con su frialdad difíciles de tomar en cuenta, ¿no? Y entonces vamos a tratar de abarcar este contenido. Primero vamos a pues tratar de transitar por la importancia de la evaluación financiera de los proyectos. Vamos a visualizar los tipos de proyectos y algunas consideraciones especiales, sin tratar de ser esta charla una clase de evaluación y cálculo. Sí vamos a tratar de resaltar esas particularidades importantes que desde el punto de vista académico, pero principalmente ya en la práctica es necesario tomar en cuenta. Por supuesto, también vamos a tratar de destacar los principales errores que se cometen a la hora de identificar los flujos de efectivo del proyecto, que son los que sirven de base finalmente para la evaluación financiera. También veremos un repaso de las principales técnicas de evaluación, pero bajo el enfoque de la razón de su aplicación y de la identificación principalmente hacia qué tipo de proyectos deberíamos utilizarlo. Y por último, que me parece una de las áreas más importantes, conocer valores de referencia con los cuales pudiéramos estar comparando nuestros resultados para determinar si nuestro proyecto no solamente es pertinente porque da algún tipo de rendimiento, sino también si tiene el nivel de competitividad para ser atractivo para inversionistas. Y entonces vamos a avanzar. En cuanto a la importancia de la evaluación financiera en proyectos, cuando nos planteamos esto, eh, nos lleva un poco a preguntarnos qué proyectos, a qué le llamamos proyectos, ¿no? Y bueno, en realidad estamos hablando de cualquier tipo de acción o intención dentro de una organización en los cuales se vea involucrados recursos, que creo que ahí es donde está la parte fundamental. El involucramiento de recursos, pues estos son escasos, y la necesidad de la organización de obtener algún resultado en beneficio de la misma organización. Y ese resultado lo dejé en ese término, resultado, porque dependerá el tipo de proyecto, será el tipo de resultado que esperamos, ¿no? Lo más conocido, lo que siempre estamos hablando en términos de empresas comerciales, son resultados que se transforman en ganancias. Sin embargo, nos estamos tratando de ubicar en que la evaluación financiera aplica para cualquier tipo de proyectos. Y entonces, comentábamos que cuando estamos planeando, construyendo, analizando una idea, una innovación dentro de una organización, una idea de negocio, un planteamiento de una acción que va a llevar a un resultado, pues tenemos ciertas etapas que nos absorben y que son muy interesantes, y cada una de ellas es tan importante como las demás. Analizar el mercado hacia el cual va, determinar el alcance que va a tener, cuáles son los posibles clientes o beneficiarios, dependiendo del tipo de proyecto del que estamos hablando. Después de ello, otra cosa muy importante que aterriza en los proyectos es su consolidación, su conformación, la determinación de las operaciones, donde muchas veces estamos inmersos en comportamiento organizacional, estructura organizacional, cómo hacer equipos altamente efectivos y ese tipo de temáticas que son verdaderamente relevantes para el buen funcionamiento. Y caemos en la parte de finanzas, donde hay que hacer la presupuestación, la cotización en primer lugar de todos los elementos y erogaciones que vayan a ser necesarios para poner en práctica el negocio. Pero eso nos va a llevar, claro, a identificar los recursos involucrados
y también a medirlos, ¿no? Y por supuesto, no podemos olvidar dentro de estas grandes etapas la organización y la parte legal, el cumplimiento de las normas, los requisitos y cualquier tipo de normatividad que sea aplicable para cualquier tipo de los proyectos. Y fíjense, a mí cuando planteo los proyectos, en lugar de poner la identificación del objetivo como uno de los elementos adicionales, lo pongo como parte central, porque es el objetivo el que sirve de ancla y sirve de control, sirve de guía para cada una de estas etapas. Es el objetivo, es la idea, la que nos va a, pues, dar sentido a lo que estamos planeando, a lo que estamos poniendo en papel, a lo que vamos a evaluar, a lo que vamos a construir. Y esto no es más que un business plan. Y a mí me gusta reflexionar mucho sobre esta palabra, business plan, porque en ocasiones la traducción es, en finanzas, las traducciones del inglés de repente son desafortunadas. Y el término business plan es un poco más rico si lo comprendemos en inglés, porque cuando decimos plan de negocio, pareciera que solamente atiende a ideas donde va a haber utilidades, por el decir negocio. Sin embargo, la palabra business es un poco más amplia y nos permite identificar a las operaciones, a las acciones, de que no necesariamente es un contexto empresarial, sino donde hay involucrado acción, tiempo, recursos, personas. Entonces, esto es definitivamente el alcance cuando estamos hablando de un proyecto. Pero nos vamos a centrar en que cada una de estas etapas es necesario irlas acompañando de la evaluación. Y entonces, cuando estamos ya en el proceso de ir avanzando para poner en marcha esta idea, nos preguntamos, ¿y en alguna de estas etapas en realidad cabe el análisis y la evaluación del dinero que está involucrado? Me parece que la respuesta es obvia, es sí, por supuesto, porque vayamos viéndolo, ¿no? Y entonces, cuando estamos en principio eh, teniendo el concepto de la idea, tratando de aterrizar qué es lo que queremos desarrollar dentro de una organización, empiezan a surgir al mismo tiempo que la operatividad, la parte de la meta soñada en cuanto a términos cuantitativos. Y es ahí cuando empieza o se da fundamento a la visión del seguimiento financiero. Definitivamente, la idea es, por supuesto, en gran parte cualitativa, pero la parte cuantitativa es lo que nos va a permitir irla acompañando para que llegue a buen término. Luego también, cuando estamos entonces en el proceso de la planificación del proyecto, toca el momento crucial donde se determina la viabilidad de este. La viabilidad porque los recursos finalmente son escasos y los que van a invertir sus recursos, que no solamente es dinero, que son bienes y que son tiempo de las personas. Esta inversión de estos recursos, pues, se hace con la expectativa de llegar a la meta. Y por supuesto también cuando se hace la planificación, hay que tomar en cuenta los diversos escenarios que se nos pueden presentar. Y luego viene el momento de lanzamiento, cuando ya vamos a dar el banderazo de salida, de arranque del proyecto, ¿no? Y entonces, ahí involucra apegarnos al modelo elegido, a identificar los retornos de los recursos que estamos invirtiendo en él, a estar vigilando y dando seguimiento a que esos recursos vayan fluyendo como fueron planeados. Por supuesto, el momento clave del seguimiento es cuando estamos vigilando el control del proyecto. Pero ahí, más que el puro seguimiento, me parece que es la etapa fundamental de la toma de decisiones, porque es cuando tienes la medición y te das cuenta si te estás separando de lo planeado, es el momento de la toma de decisiones para
corregir el rumbo o para retomar el rumbo planeado. Porque muchas veces cuando estás arrancando los proyectos es tanta la emoción de los participantes involucrados en la implementación que de repente puede, por simple espíritu emocional del emprendedor o del empresario, tomar caminos que no eran los que se habían definido. Y es importante que cuando se hace una planeación sea pues respetando los pasos definidos, los plazos evaluados, porque eso nos va a asegurar llegar en buen término a la meta. Y por supuesto, al final de un proyecto, que fíjense, en ocasiones, cuando se habla del final del proyecto, el cierre del proyecto, de repente lo tomamos como un elemento teórico, porque no nos damos cuenta que en realidad puede haber un cierre de proyecto, puede haber un proyecto que tenga inicio y fin, una implementación de una mejora, una acción específica para algún departamento dentro de una empresa, definitivamente. Y puede tener el tiempo donde cierra, con la planeación completa para incluso en el momento final del tiempo ya no haya recursos que recuperar. Pero también cuando estás haciendo un proyecto donde va a tener una vida continuada muy extensa, también hay situaciones o momentos donde hay que considerar la finalización del proyecto. Y es ahí cuando también, además de que se evalúan los resultados alcanzados, también es importante, y ese es un punto clave que no hay que olvidar en la conferencia, voy a repetirlo varias veces, es importante no olvidar el valor de rescate o el valor de recuperación de los posibles bienes que hayan quedado involucrados y que todavía sean de utilidad y se puedan reaprovechar. Entonces, es importante también esto dentro de la implementación de un proyecto y su seguimiento financiero. Por eso, definitivamente, la evaluación financiera de los proyectos es importante, ¿no? Y entonces, pensando en los tipos de proyecto, de repente, pues nos preguntamos, evaluación financiera, evaluación económica, evaluación social, ¿qué tipo de proyectos pueden ser los que están involucrados en estos enfoques? Y normalmente cuando hablamos de una evaluación financiera, estamos pensando en que son proyectos de empresa, donde netamente va a haber resultados, donde va a haber ingresos y costos, donde va a haber una inversión inicial por capitalistas, donde va a haber una rentabilidad a exigir. Y también pensamos que cuando hablamos de la parte económica o social, solamente está restringido a gobierno, porque es una mejora en alguna actividad económica o porque simplemente es una actividad planeada para darle beneficio, una atención a cierto grupo de gente o de cierto grupo de ciudadanos en situación vulnerable para llevarles algunos servicios o algo así. Eso es lo que nos viene a la mente. Sin embargo, fíjense que también en la empresa podemos identificar este tipo de enfoques. Por eso, no importa el tipo de proyecto, todos son sujetos de evaluación. Y en principio, cuando hablamos de una evaluación financiera, nos imaginamos a la empresa ampliando su contexto, ampliando su mercado, implementando nuevas sucursales, construyendo una nueva unidad de producción, ampliando, creciendo. Y es normalmente lo que nos viene a la mente cuando hablamos de un proyecto con perspectiva financiera. Y cuando pensamos en una perspectiva económica, pues podríamos identificar dentro de la organización como proyectos que lleven a la mecanización o automatización o la implementación o incorporación de tecnología en ciertos procesos que hagan o que tengan el propósito de facilitarle el trabajo a nuestros mismos empleados, fíjense. Y ahí entonces ahí no necesariamente estamos pensando en una elevación de ganancia, sino posiblemente en una mejora de la situación operativa de nuestro personal, a su grado de satisfacción laboral, que le lleve incluso a empujar su productividad hacia arriba. Y ahí estaríamos hablando de un enfoque económico.
porque no necesariamente estamos pensando en un incremento de ventas, sino en una transformación de la forma de operar dentro de la organización. Y también, por supuesto, dentro de las empresas tenemos proyectos sociales, como la implementación de medidas para contribuir al medio ambiente, que finalmente involucra recursos, involucra posiblemente investigación industrial para la mejora de los empaques, que involucra posiblemente utilización de equipos para la recolecta de desechos y ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces, ¿cómo evaluamos este tipo de proyectos por su tipo? En cuanto a la parte financiera, pues definitivamente a través de tasas de rendimiento. En la parte económica, en cuanto a índices de beneficio económica y social, porque entonces no necesariamente nos va a traer mayores ingresos para la organización, pero sí vamos a tener identificado elementos o metas que estamos buscando con este tipo de acciones. Y seguimos notando que en todo está involucrado términos cuantitativos que son posibles de medir. Y cuando estamos hablando de los flujos del proyecto, algunos de los errores comunes que se cometen en él son precisamente no identificar en el justo tiempo cómo van ocurriendo. Por supuesto que en la mente siempre tenemos que los flujos de inversión, la entrada de dinero hacia el proyecto, ocurre solamente al inicio de él. Sin embargo, también es importante que podamos visualizar que durante el tiempo se pueden dar otras entradas al proyecto. Y no necesariamente estamos hablando de las ventas, que eso es parte operativa, que no son entradas de flujo de recursos, sino esos son parte de los resultados que va teniendo la operación del proyecto. Sino me refiero a recursos adicionales. Y también es importante que se vayan identificando cómo van dándose los flujos de salida y en qué momento se van dando los flujos de salida o los retornos, la recuperación de recursos que van ocurriendo en la empresa. Y entonces, para hablar en términos un poco más financieros y un poco más técnicos, entonces en el momento inicial se da la inversión de arranque, la inversión inicial, y es un flujo de entrada para el proyecto, por supuesto. Y cada vez que termina un periodo de registro, un periodo contable, un año, que es el estándar, pues haces un conteo, haces una evaluación y determinas cuánto flujo generó o incluso pudo haber necesitado, pero lo normal es que vaya generando, ¿sí? Y esa generación de recursos, de manera natural, aparece como que se queda dentro de la empresa. Y en el siguiente periodo va a generarse otro tanto de recursos. Y esos recursos finalmente se espera que puedan ser disponibles para los que pusieron los recursos iniciales, ¿no? Y cuando hablamos fríamente de cómo se van recuperando los flujos, notamos entonces que de manera natural la vida de un proyecto debe ir dando periodo a periodo recuperaciones de flujo de una manera continuada, de una tendencia muy clara de la recuperación de ellos. ¿Qué errores se cometen en el momento del arranque? ¿Qué errores? Pues precisamente los errores de presupuestación, que no hayas tomado en cuenta todos los equipos, todos los activos, todos los recursos necesarios que eran necesarios para el arranque. Esos son uno de los errores típicos. Entonces, esto ocurre, y fíjense, que relacionado con el tercer punto, que no se consideran en ocasiones las aportaciones iniciales en especie. A ver si pudiéramos ejemplificarlo de esta manera. Cuando de repente una empresa quieres arrancar una nueva idea para ampliar alguna actividad y dentro de esa actividad estás determinando el presupuesto de recursos para poner en marcha, debes de tomar en cuenta también los recursos que ya existen en la empresa y que vas a usarlos en este nuevo proyecto. Porque si no existieran estos recursos, estos activos, estos equipos, este proyecto nuevo hubiera necesidad de
comprar esos equipos para ponerse en práctica. Entonces es muy importante no olvidar considerar todos los recursos que estén involucrados, incluso cuando estén siendo aportados en especie. Y otro de los errores que aunque no es común, de repente los podemos encontrar, es que no se consideran, algunas personas no consideran al inicio del cálculo de la inversión requerida los recursos que fueron adquiridos con financiamiento, el financiamiento, la parte financiada de los equipos que se están utilizando. Por supuesto, cuando arrancas un proyecto, tú arrancas con toda la maquinaria completa, no solamente con la parte que pagaste tú, sino absolutamente todo, incluso lo que fue financiado con financiamiento bancario o de terceros. Finalmente, estamos hablando de que en el momento de arranque del negocio, del proyecto, tenemos encajonado, tenemos identificado lo que va a constituir el negocio, los elementos que van a utilizarse para su operación. También cuando ya estamos operando el proyecto, cuando ya fue el arranque, ya se implementó y entonces estamos en las actividades cotidianas y entonces estas actividades cotidianas que tienen una visualización de cierto tiempo, de cierta vida del proyecto, uno de los errores más comunes es creer que la presupuestación es exacta. Por supuesto que cuando se hace la planeación de la idea, se trata de utilizar toda la información, incluso estadística, disponible para hacer ese pronóstico lo más acercado posible a la realidad. Sin embargo, no deja de ser un pronóstico y la presupuestación está basada en el pronóstico. Un pronóstico que sigue siendo eso, una estimación, aunque con datos estadísticos serios, pero no es una realidad. Entonces, siempre hay que tener esos márgenes. Y esta reflexión nos lleva a recordar que en el análisis del proyecto se debieron tomar en cuenta los diferentes escenarios. Otro de los errores también comunes en la operación es no considerar las erogaciones recurrentes de largo plazo. En ocasiones, en el momento de la inversión inicial, se necesita pagar algún licenciamiento. Y ese licenciamiento tiene una cierta vida de amortización. En ocasiones también los proyectistas olvidan considerar nuevamente en cada vencimiento de la amortización de ese licenciamiento otra vez esas erogaciones necesarias. Es también otro de los errores típicos que se cometen en la parte financiera y evaluación de los proyectos. Y también, por supuesto, pieza clave, que muchas veces no se considera la vida útil de los activos, fundamentalmente los activos principales. Si tú estás planeando implementar una actividad o una nueva área dentro de la empresa donde se está basando en una maquinaria específica, esa maquinaria va a tener una vida útil limitada. Y cuando termine esa vida útil o cuando cuando termine su vida libre de fallas, vas a necesitar considerar precisamente los mantenimientos para continuarla operando. También es importante para que se haga una evaluación adecuada de los resultados del proyecto. Y cuando llegas a la meta, ¿qué errores se cometen? Aquí son un poco más concretos, ¿no? Porque, por ejemplo, uno de ellos es no considerar adecuadamente el plazo de presupuestación de la vida tipo del proyecto. Y ese es un tema completo que pudiéramos llevar toda una charla específicamente para esta parte. Cuando estás haciendo una presupuestación, cuando estás pensando en un proyecto, ¿para cuántos años deberías hacer la proyección? Lo normal es que se haga para 5. De repente algunos proyectos de largo plazo son para 10.
pero ¿en base a qué determinas tú cuántos años debes de contemplar dentro de la presupuestación y también dentro de la evaluación del rendimiento? ¿Cuántos años? Algunas de las características que nos deben de guiar para determinar esta cantidad de años es, en primer lugar, la vida útil del activo principal que tenga directamente que ver con el negocio, directamente que ver con el negocio. Porque en ocasiones podemos tener adquisiciones también de algún edificio, pero fundamentalmente el negocio se basa en la utilización de cierta maquinaria. Entonces es probable que la vida útil de esa maquinaria sea la que nos marque el tiempo de presupuestación y no la vida del edificio, que de una manera natural un edificio debe de tener una vida más prolongada, ¿no? Entonces, en principio, deberíamos fijarnos en la vida útil de los activos principales, de los activos más importantes en cuanto a recurso y activos principales en la idea que se está proyectando. Otra también es, como decíamos, en tiempos estándar nos miden 10 años, 5 años y 10 años, pero también tiene que ver con el tipo de proyecto. Normalmente con la consolidación de la producción, algunos proyectos donde hay necesidad de un tiempo de espera para que se empiecen a generar los ingresos, esto va influyendo en la determinación de la vida tipo del proyecto. Y el último de los errores que se cometen en esta sección del cierre del proyecto, ya lo habíamos comentado, ¿no? Olvidar los valores de rescate. Cuando llegas al final del proyecto y te das cuenta que el día que vas a cerrar, el negocio, todavía tienes activos que están útiles, que se pueden utilizar, que se pueden aprovechar. Y esos activos bien pudieran ser utilizados para continuar las operaciones, porque para fines de cálculo has terminado, pero las operaciones pudieran continuar. O si ya no van a continuar las operaciones, esos activos pudieran venderse y recuperarse cierta parte de los recursos. Pues esos recursos también son parte de los flujos involucrados en el proyecto y hay que tomarlos en cuenta para la evaluación, por supuesto. Y entonces cuando hablamos ya, ahora sí, de la evaluación financiera, ¿cuáles son las principales técnicas que pudieran estar aquí involucradas, ¿no? Flujos de efectivo. Es importante, como hemos estado viendo, que se puedan identificar cada uno de los flujos de efectivo, tanto en los proyectos de tipo financiero empresarial, donde estamos esperando rendimientos, como también en los proyectos de tipo económico social, donde el flujo, de hecho, son flujos normalmente de salida, porque requieren seguir inyectando ese tipo de recursos, ¿no? Es importante eso. Es uno de los elementos base para la evaluación financiera. También el costo anual uniforme equivalente. Sin entrar en detalle en el cálculo, la identificación de cuánto es el costo que de manera habitual se tiene en cada uno de los años nos va permitiendo evaluar cómo va fluyendo el proyecto. Este tipo de indicadores nos sirve principalmente en los proyectos de tipo económico y social, donde no tenemos esperanzas de obtener ingresos o rendimientos. Entonces, el seguimiento de las erogaciones constantes es lo que nos va a llevar a identificar cómo va fluyendo. Porque finalmente, si ya tienes determinada la meta que vas a alcanzar y has determinado el monto de los costos que tú esperas tener, el seguimiento de los costos anuales esperados u obtenidos nos va a ir dando la evaluación del resultado. También el valor presente neto. Y ese valor presente neto tanto nos sirve para la parte de los proyectos económicos y sociales como la parte de los proyectos financieros. Finalmente, cuando tú determinas el monto total de los recursos involucrados y lo comparas
a valores descontados de los flujos futuros, de los flujos positivos futuros, pues vas a tener el valor económico del negocio en el momento inicial de la presupuestación. Y esa medición te va a permitir determinar si conviene o no entrarle al proyecto. Uno de los elementos que es crucial en la evaluación de los proyectos es periodo de recuperación. En este voy a dedicar un poco más de tiempo para aterrizar, sobre todo que nos ocupa cuando estamos hablando de proyectos establecidos en Latinoamérica. Vamos a hablar un poco más sobre esto. Pero periodo de recuperación finalmente es el tiempo medido en años en el que vamos a poder obtener de vuelta a través de los flujos positivos los recursos que fueron puestos para arrancar el negocio. ¿Sí? También la relación costo-beneficio, que este también está involucrado o enfocado mayormente hacia proyectos económicos o sociales. La tasa de rentabilidad inmediata, que nos trata de medir el rendimiento de un año, del primer año, para identificar como si fueran rentas perpetuas el nivel de rendimiento. Y este indicador está enfocado principalmente a proyectos de muy largo plazo, porque de esa manera vamos a poder ir midiendo si el nivel de recuperación obtenido año con año es comparable con las tasas ofrecidas en el mercado. Y por último, de las técnicas que son más utilizadas, la tasa interna de retorno. Esta, por supuesto, pues creo que es la de mayor uso y vamos a dedicarle también un poco más de tiempo, porque finalmente esta nos da de una manera muy clara y muy dura, en un formato de porcentaje que es muy comparable con la forma en que dan rendimientos otras opciones de inversión, ¿sí? Entonces, en términos de porcentaje, nos mide el comportamiento de los distintos flujos a través de la vida evaluable del proyecto. Creo que esta es, sin duda, una de las radiografías más claras y duras que puede tener un proyecto, la tasa interna de retorno. Y entonces, cuando hablamos de los flujos de efectivo y valor del presente neto, estamos totalmente enfocados a hablar de ingresos y egresos, ¿sí? Aquí lo que estamos visualizando en estas técnicas de evaluación son los ingresos y los egresos, ¿sí? Y comentábamos, ¿cuántos periodos debemos de considerar? Porque nos pudiera dar, fíjense, cuando estamos haciendo una evaluación de un proyecto y nos gusta mucho y vemos que en los primeros 5 años los flujos que ha generado no han sido suficientes, pero nosotros creemos que pueden haber otros años más que pueden seguir dando flujos y pudiéramos querer ampliar los años de cálculo para tratar de darle una oportunidad a esta idea de negocios, ¿sí? ¿Hasta cuántos y por qué ese número de años? Y comentábamos, depende del el enfoque de la empresa, depende del activo principal del negocio. Y entonces en pantalla muestro una maquinaria comparado contra un local o un edificio. ¿Cuál de esas dos vidas útiles? Posiblemente la maquinaria tenga una vida útil de 5 años antes de fallas, antes de reparaciones mayores, antes de una inversión importante, de reinversión importante, y posiblemente el uso de un edificio pues tenga la posibilidad de seguirse utilizando por 20, 50 años, y entonces, ¿cuál de las dos sería un periodo adecuado para la evaluación? Pues en principio, como ya hemos dicho, debe utilizarse el enfoque de la vida útil de los activos importantes, principales. Pero luego también surge otra duda. El umbral de presupuestación, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde vamos a llevar? Dentro de esa misma vida útil de la maquinaria, si ya hemos elegido esa maquinaria, ¿hasta dónde? Y volvemos al punto, donde podamos tener
el tiempo suficiente de explotación de esos equipos que no requieran reinversión. Pero también es vital tener esta observación. No olvidar que si durante ese tiempo de presupuestación algunos otros equipos necesitan ser renovados, esa renovación o esos flujos necesarios adicionales es necesario considerarlos como flujos de entrada al proyecto para hacer una correcta evaluación. ¿Y qué pasa si la vida económica del proyecto es superior, la vida económica del proyecto es superior al umbral de cálculo? ¿Qué pasa si el proyecto puede tener una continuación indefinida de años? Tú montas una tienda y empiezas a operar, y esa tienda, pues ¿cuántos años de vida puede tener la tienda? En términos prácticos, pudiera ser indefinido. Su vida económica es indefinida. Sin embargo, necesitamos hacer los cálculos para hacer la determinación de su pertinencia económica. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, como hemos dicho, identificas los principales activos, identificas si no hay activos principales, el estándar de 5 o 10 años, dependiendo del giro de la empresa. Y al hacer el corte, no debes olvidar que en ese momento que haces el corte, quedan activos todavía con posibilidad de utilizarse. Y esos valores son los valores de recuperación. Y esos valores hay que considerarlos como si estuvieran reintegrándose para efecto de hacer una correcta evaluación financiera. Cuando hablamos del periodo de recuperación, les decía, la pregunta que nos viene a la mente, ¿cuánto tiempo es el ideal en el que una inversión que se coloca en un proyecto debería recuperarse? ¿En cuánto tiempo? ¿Será que el riesgo del proyecto afecte esta necesidad de los inversionistas de recuperar más rápido su dinero? Porque hablamos de que pones el dinero en el negocio, en la idea, y empieza a funcionar. Y es probable que en el primer año no recuperes todo el dinero invertido, toda la lana invertida. Y entonces, ¿cuántos años puedes esperar para que a ti te sea, pues, suficiente, agradable y que como inversionista aceptes entrarle a este negocio, ¿no? ¿Ese riesgo afecta? Por supuesto que afecta, ¿sí? Entonces, a mayor riesgo, mientras más riesgo haya en el negocio, el periodo de recuperación que exigen los inversionistas es menor. Y tenemos como ejemplos, cuando hablamos de proyectos dedicados a agricultura, donde el nivel de riesgo en cada uno de estos proyectos de inversión o proyectos de negocio, pues es alto porque al sembrar para lograr cosechar, el riesgo de sí obtener el resultado, pues depende de muchos factores, incluso ambientales. Y entonces los inversionistas no esperan mucho tiempo para querer su inversión de vuelta. Y ahí claramente tenemos un ejemplo de alto riesgo y poca espera de los inversionistas para recuperar su dinero. En cambio, cuando hablamos de negocios, por ejemplo, los dedicados a la construcción, donde la inversión está en activos que son de cierta manera garantía de la inversión misma, los inversionistas son dados a esperar un poco más en la exigencia de la recuperación de su dinero. Y en el caso de la relación costo-beneficio, pues ya sabemos que en cada uno de los momentos de determinación de flujo vamos a tener los costos y vamos a ir comparando contra los beneficios que se obtienen. ¿Sí? Y aquí el único punto importante que hay que resaltar es que no olvidemos que en esos proyectos
el valor de recuperación también es parte de los beneficios que debemos de tomar en cuenta para la evaluación. Porque si simplemente estamos haciendo los costos comparados contra los beneficios operativos, posiblemente estemos dejando fuera que ese dinero que todavía está sentado en activos también es de los inversionistas. Entonces, no olvidar en el momento de la evaluación. Por supuesto, estamos pensando en que estos valores de recuperación son claramente visibles y necesarios de tomar en cuenta cuando el umbral de cálculo es más corto que la vida del proyecto. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo claro sobre eso. La tasa de rentabilidad inmediata nos enfoca hacia que midamos el rendimiento que se obtiene en cada uno de los periodos, en un periodo, y lo comparemos contra la inversión inicial requerida. Este tipo de mediciones fundamentalmente está orientada a proyectos donde no hay necesidad de volver a invertir absolutamente nada durante la vida del proyecto, pero también está orientado a proyectos donde la vida del proyecto mismo es muy extensa, es muy continuada. Y entonces, como comentaba, a forma o en igualdad de unas rentas vitalicias, está enfocado esto, ¿no? La tasa de rentabilidad inmediata. Y la tasa de interna de retorno, en principio, como definición de el rendimiento que nos genera el proyecto a través de los flujos que van obteniéndose año con año, periodo a periodo, es que esta tasa de rendimiento debe de considerarse que es el recurso que están ganándose el dinero puesto en el negocio, pero el dinero puesto del negocio, dinero proveniente tanto de los financiamientos como de los accionistas. Por eso están esas dos figuras, para que lo tengamos claros. Tanto los acreedores del proyecto como los propios accionistas o inversionistas del proyecto, ellos tienen puesta la vista sobre el rendimiento, porque de ahí es donde van a obtener su pago, su recuperación de dinero. Por eso es importante tener en cuenta que cuando se está haciendo la evaluación del proyecto, uno de los errores que posiblemente no se vea es que en los flujos de salida de cada uno de los años no deberíamos estar considerando los pagos al financiamiento, porque los pagos al financiamiento se obtienen del recurso del flujo neto obtenido en cada uno de los periodos. Y el pago de los financiamientos compite en igualdad de circunstancias con lo que esperan los inversionistas. Entonces, cuando estamos ante la tasa interna de retorno, la pregunta que nos hacemos es, bueno, si estamos en igualdad de circunstancias contra los créditos que se obtuvieron, por ejemplo, de los bancos, ¿qué tanto nos afecta el importe o el tamaño de la tasa que nos están cobrando los bancos? Bueno, finalmente entendamos lo siguiente. Como si fuera una bolsa conjunta, los bancos pusieron dinero y la empresa pone dinero, el inversionista. Y ambos esperan ciertos rendimientos. Esos rendimientos combinados, esperados, es finalmente nuestro costo de capital promedio ponderado. Ese es el costo esperado, costo necesario, costo requerido, que cuando menos eso debería estar generando el proyecto en tasa interna de retorno. Porque eso es lo que va a servir para poder pagar satisfactoriamente a estos dos aportantes del recurso, tanto los inversionistas como las instituciones financieras. Y entonces, ¿hay algún equilibrio que cuidar en este punto de la tasa interna de retorno? Por supuesto, les voy a poner un ejemplo. Imagínense que la tasa interna de retorno es del 8%, ¿no? Y que el costo de capital promedio ponderado es 10%, o sea, es más caro. El solo hecho
de que la tasa interna de retorno sea más bajo que el costo del capital que está involucrado, eso significa que ya se está perdiendo. Y normalmente el que va a perder de manera directa va a ser el inversionista. Porque recordemos que en una relación de financiamiento, en un contrato de financiamiento, pues el banco tiene asegurado su recuperación porque existen contratos donde hay obligatoriedad para pagar los rendimientos y para poder obtener la recuperación de su capital. Y es el inversionista privado el que estaría sacrificando todos los rendimientos. Entonces, cuando tenemos situaciones donde la rentabilidad del negocio está por debajo del costo de capital promedio ponderado, por supuesto, el mayor sacrificado siempre va a ser el inversionista. No solo pudiera no ganar lo que esperaba, pudiera, por supuesto, ganar menos, pero no solo eso, incluso pudiera llegar a situaciones donde perdiera el capital involucrado. Y vamos a tratar de enfocarnos ya al cierre, pues identificando algunos valores de referencia. Sobre todo en principio, ya saben, el costo de capital ponderado es uno de los principales valores que cada una de las empresas va generando, porque cada una de las empresas tiene una mezcla de fuentes de financiamiento diferente, heterogénea, y esa es la que va determinando el costo combinado del capital. Y tenemos entonces que siempre estar conscientes que cuando vamos a arrancar un proyecto de inversión, cuando menos, como piso mínimo, deberíamos estar obteniendo el costo de capital promedio ponderado, cuando menos. Otro de los indicadores es el rendimiento de los bonos de tesorería. Ahorita les voy a poner algunos datos actuales sobre esta información para que vean el nivel de competitividad en el que nos vamos a encontrar. ¿Por qué los bonos de tesorería? Porque los bonos de tesorería representan de las tesorerías de los gobiernos de los distintos países. Ellos representan una opción de inversión y no debemos olvidar que cuando estamos hablando desde el punto de vista financiero en las empresas, los empresarios tienen una bolsa de recursos por el cual quieren obtener rendimientos. Y esos rendimientos, por supuesto, los inversionistas esperan tener los mejores rendimientos. Y van a elegir dentro del gran menú que está en el mercado financiero, en el que tú eres una de las opciones como proyecto. Y si tu proyecto no es competitivo en cuanto al rendimiento que está ofreciendo, pues los inversionistas tienen toda la libertad de poderse dirigir a otro tipo de proyectos. ¿Sí? Y los bonos de tesorería normalmente están considerados como opciones de inversión sin riesgo. Entonces, es un indicador base de referencia muy duro porque ningún proyecto debería dar menos que cuando menos los rendimientos de los bonos de tesorería. También, por supuesto, para efectos de proyectos con enfoque económico y social, tenemos las tasas sociales de descuento. Esas tasas son tasas definidas por los diferentes países para evaluar proyectos de inversión donde haya un beneficio social. Sí, aquí no se persigue una ganancia netamente, pero sí se persiguen resultados económicos. Y también vamos a analizar un poco más, pues la tasa esperada, que sería la tasa libre de riesgo más la prima de riesgo. Y eso se los quiero mostrar porque quiero que identifiquemos cómo el estar ubicados nosotros y nuestros proyectos en países latinos, en países con ciertas circunstancias económicas, incluso políticas y sociales, nos pone retos más importantes porque en ocasiones competimos por atraer inversionistas a nivel internacional, como precisamente es este congreso, ¿no? Un congreso internacional. Vamos entonces a explorar un poco. Fíjense los rendimientos de los bonos de tesorería, ahí tenemos en pantalla los rendimientos actualizados de los test
de Colombia, que es la línea azul clara, que ahorita está aproximadamente en 13%. Los CETES, que es los bonos de tesorería de México, que está actualmente en alrededor del 11%. Estamos 2 puntos abajo que ustedes en rentabilidad exigida. Y los T-bills americanos, que están un poco arriba del 4%. Y vemos también, que eso es lo más importante, vemos cómo la tendencia en todos los casos es una tendencia creciente. Y en el caso de Colombia, la tendencia creciente en los últimos 12 meses ha sido de mayor fuerza. Esto puede significar muchas cosas en términos financieros, ¿no? Alguna situación especial económica dentro del país, presiones inflacionarias o presiones incluso de tipo de cambio por situaciones externas también. Pero esto no, si se dan cuenta, nos va elevando el nivel de exigencia para los proyectos que queremos arrancar. Porque si estuviéramos hablando hace un año de cuánto deberíamos mínimo obtener en un proyecto dentro de una empresa, estaríamos hablando de Colombia pues en 2%, 3% anual. Pero en este momento ya tendríamos que exigirle a los proyectos que cuando menos generen 13%, porque si no, pues mejor ponemos el dinero en los bonos de tesorería, ¿no? Y esto de los bonos de tesorería, que los podemos tomar como la tasa libre de riesgo de cada uno de nuestros países, pues se combina para medir la rentabilidad que debemos exigir en los proyectos con el riesgo país, con el riesgo. Y una de las medidas para identificar el riesgo es el indicador riesgo país. Vean cómo tenemos nuestros niveles de riesgo país comparados con Estados Unidos. Estoy usando la comparación con Estados Unidos. Normalmente comparan contra Alemania o contra Estados Unidos. En este caso estoy mostrando los números con respecto a Estados Unidos. México tiene un riesgo país de 578 puntos y Colombia tiene un riesgo país de 926 puntos. ¿Sí? Entendamos esto. Si tomamos como base Estados Unidos como si fuera el 100% y su tasa de referencia es 3.75, que es la tasa que pagan los T-bills, querría decir que un inversionista internacional pudiera elegir invertir en Estados Unidos y no tener riesgo y no padecer ninguna preocupación por que su dinero esté ahí generando 3.75% al año. Y entonces, si quisieran atraerlo al mercado, por ejemplo, mexicano, los proyectos en el mercado mexicano necesitarían ofrecerle no 3.75 porque no vendría por el riesgo que hay en el país. Tendría que ofrecerle una tasa que compense ese nivel de 578 puntos de riesgo país. Aunque no es una manera aritmética directa, pero si lo tomáramos como si fuera una tasa de 5.78, estaríamos hablando de aproximadamente 10%, 9%, ¿no? Que es más o menos actualmente las tasas que tenemos en México. Y en Colombia, fíjense, tendríamos que estar compensando 926 puntos de riesgo país. Por eso, cuando desde países latinoamericanos creamos ideas de negocio, necesitamos generar proyectos que sean altamente rentables para poder atraer inversionistas internacionales derivados de la competencia internacional que hay por estas bolsas de inversión y de los riesgos que implica nuestro riesgo país. Creo que ese es uno de los indicadores que más alta nos ponen la vara para los proyectos de inversión. Y las tasas sociales de descuento, en el caso de Colombia, el Departamento Nacional de Planeación emitió la resolución este año, la 1092, donde define que para proyectos sociales de hasta 5 años se debe usar la tasa de evaluación del 9.5%. Entonces, cuando estés haciendo un proyecto de corte social, donde el beneficio
es posiblemente incluso cualitativo, tienes que descontar los flujos a 9.5 por periodo. En el caso de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el oficio 400, ahí tenemos todo el número, ha determinado que para este año la tasa aplicable es del 10%. Aquí no tenemos una diferenciación por periodo de vida útil de los proyectos, es una tasa general. Y estas tasas, fíjense que han disminuido, porque en los años anteriores la tasa exigida era un poco más alto. En el año anterior me parece que para Colombia estaba en 12%, me parece. Sí, 12%. Y para México me parece que también estaba en 12, 13% incluso. Estos nos sirven para los indicadores de valor presente neto y la evaluación de los flujos de efectivo de los proyectos con orientación económica y social. Y este dato sería valiosísimo si lo tuviéramos en nuestros países, en toda América Latina. Pero debido a que en otros países hay una organización más estructurada del sector industrial y empresarial, donde sí hay unas bases de datos, pues incluso confiables, creo que en toda Latinoamérica quien tendría los principales datos o las bases de datos con la información de los resultados de las empresas serían los organismos de recaudación, pero su fin no es difundir información, entonces no está disponible para consulta. Pero en Estados Unidos tenemos información bastante interesante para poder analizar, ¿no? Ahí puse la fuente de consulta, es en la Universidad de Nueva York, y ellos publican que para este año los rendimientos por sector, y seleccioné algunos que nos pudieran interesar. Por ejemplo, para publicidad, la rentabilidad sobre la inversión de los accionistas, que esto es muy importante aclarar, es la rentabilidad de la inversión esperada por los accionistas. En el caso de los sectores de publicidad es 18.4%, en el caso de fabricación de ropa 20.54%, autoparte 6.01%, y vemos cómo, recuerdan en el recorrido que hemos hecho, que cuando los negocios tienen un poco más de riesgo, la tasa exigida es más alta. Vean, por ejemplo, en el caso de ropa, la ropa es cambiante por la cuestión de las modas, la tasa exigida es más alta que autopartes, que es mucho más estable, porque el cambio de modelos pues no ocurre a cada rato, ¿no? En el caso de bebidas alcohólicas, el 4.39%, ¿sí? Materiales de construcción, 28.43%. Por ejemplo, transportación, fíjense, 40.18%. Imagínense que queremos implementar un proyecto en Latinoamérica que sea para el transporte. Y en Estados Unidos están teniendo rentabilidades de 40.18% en Estados Unidos. Quiere decir que nosotros en Latinoamérica tendríamos que tratar de generar en nuestro proyecto rendimientos de 40.18 más el riesgo país, que sería un riesgo país proporcional a los 40.18, porque si no el inversionista no va a venir. ¿Sí? Mejor elegiría otras opciones de inversión. Incluso nosotros mismos, de una manera muy fría financieramente, aun cuando tu dinero esté en Latinoamérica, si tienes otras opciones de inversión con más rentabilidad y menos riesgo, pues las tomarías. Ese es el reto grande que tenemos en los proyectos de inversión y su implementación, que podemos visualizar a través de la evaluación financiera de los proyectos. Y para concluir, pues, por supuesto, todo tipo de proyecto requiere de evaluación financiera, ya que los recursos involucrados exigen rendimiento. También la evaluación financiera es necesaria en todas las etapas del proyecto, en la planeación, en la implementación y, por supuesto, en la ejecución.
Y como vimos en las últimas láminas, es a nivel global la visión que debemos de tener para la cuantificación o calificación de los rendimientos de los proyectos que estamos pretendiendo, porque la competencia por los recursos es global. Y no quería yo cerrar la participación sin involucrar a los objetivos de desarrollo sustentable, que todavía más nos elevan el reto, porque los proyectos que nosotros debemos de generar y que finalmente nos deben dar rendimientos adecuados, como hemos estado viendo, deben incluir, por supuesto, una perspectiva de reducir la pobreza, de que nuestros proyectos contribuyan a eso. Y el objetivo uno, siempre me ha parecido que cuando estamos haciendo proyectos de inversión en cualquier tipo de circunstancia, ya sea financiera, social o económica, también es importante el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico, junto con fin de la pobreza. Porque cuando estamos haciendo la determinación, por ejemplo, del costeo, de la operación del proyecto, deberíamos considerar los sueldos adecuados que permitan contribuir desde nuestra perspectiva, desde nuestra trinchera de proyectistas y de inversionistas y de empresa, a elevar los sueldos por el trabajo para fomentar el crecimiento económico de nuestras comunidades y nuestros colaboradores. Y eso también sea un efecto multiplicador para disminuir la pobreza. Tengo indicados ahí los que considero principales objetivos de desarrollo sostenible, en los cuales como participantes o creadores de proyectos debemos siempre tomar en cuenta. Obviamente, todos los demás objetivos también deberíamos considerarlos. Y bueno, ya para cerrar y estar en tiempo, les agradezco su atención. Tienen mi correo en pantalla y también tenemos en mi página personal algunos instrumentos, algunos programas que pueden utilizar para hacer la evaluación financiera de los proyectos, para hacer simulación de cálculo de sus proyectos y estamos disponibles para cualquier duda. Muchísimas gracias.